¿Cómo escoger a tu gente? Por Ruth Minchu. Capítulo 10. No compasión. 1.2 en la escala tonal de las emociones. No sé, Paco. ¿Con cuál de todas crees que deba casarme? Sorprendido por la confianza inesperada de su compañero de trabajo, mi amigo, un tanto conservador, le preguntó: Bueno, ¿de cuál estás enamorado? ¿Quién diablos está hablando de amor? Lo que me preocupa es cuál de ellas me conviene más. Más tarde, este joven alpinista social se casó con la hermosa chica de una familia acomodada y prominente, y se las arregló para subir hasta la cima en el negocio de los espectáculos, pisoteando sin piedad a sus confiados benefactores. Aquí tenemos a no compasión. Es frío, grosero, descuidado, insensible. No va a caerte muy bien. Es un hombre sin conciencia que parece carecer totalmente de emociones. Es la persona para quien acuñamos nuestras maldiciones más explícitas. En este nivel encontramos una mezcla intrigante entre las características del 1.5 y del 1.1, mostrando más rencor que el 1.1, pero sin explotar en ira. Habita una angosta banda que se identifica por su frío control. No me vengas con tus problemas. Corre una cortina negra frente a sí para evitarse experimentar compasión ante aquellos que daña, y va a estar dañando a alguien. Cuando la gente se molesta por sus acciones, y así pasa en muchos casos, el 1.2 verdaderamente se sorprende. Para él, este tipo de emociones no son reales. Su aislada rigidez es el resultado de contener una violenta carga de enojo. Está usando tanto esfuerzo para suprimir ese enojo que, digamos, apaga todas las emociones altas y bajas. Esto crea una paradoja. Una persona que parece no sentir emoción alguna, porque de hecho sus emociones son demasiado fuertes. Suprime todo remordimiento por sus acciones pasadas. No se atreve a ceder porque para él emoción significa enojo violento y sin control. En una fiesta, cada invitado estaba describiéndose a sí mismo en pocas palabras. Un hombre indicó su tono con esta observación: La mayoría de la gente piensa que soy un snob. Lo que pasa es que no nací con el don de ser amigable. Más tarde, el mismo hombre dijo: Por lo general soy sensato y no emocional, aunque algunas veces sí pierdo los estribos y padezco las consecuencias. Es feísimo. El juego del amor. Algunos 1.2 se quedan totalmente fríos ante todo lo romántico. Otros son compulsivamente promiscuos. Si no compasión decide jugar al amante, por lo general será un rompecorazones, porque puede utilizar el suficiente encanto del 1.1 para cautivar a sus víctimas, pero su indiferencia posterior las hace desgraciadas y las confunde. Si está teniendo relaciones con más de una chica a la vez, puede hablarle a cada una de la otra con la mayor indiferencia. Sus celos le harán sentir un gozo perverso. Algunas mujeres, en 1.2, no todas, son burdamente masculinas en su comportamiento. Cuando, sin embargo, encontramos la indiferencia del 1.2 acompañada por feminidad y belleza, la combinación resultante es catastrófica para los hombres. Un joven estaba jugando con éxito el juego de ámalas y déjalas del 1.1 hasta que se tropezó con una muchacha en no compasión. Su fría belleza y su actitud de indiferencia le parecieron un reto seductor para su talento. De seguro, decía para sí, debajo de esa superficie glacial hay un corazón ardiente. Se sentía confiado de triunfar al final, pero se había encontrado la horma de su zapato, un jugador de mejores juegos. Ella aceptó sus atenciones durante algún tiempo, en un alejarse y acercarse constante, antes de abandonarlo tranquilamente. Sorprendido y abatido, él cayó en la escala. Se recuperó lo suficiente para tener éxito en su campo, pero conservó una bella melancolía sobre la pérdida de su único verdadero amor. Hasta algunos años después, en que conoció la escala tonal. Soy importante. Este tipo expone abruptamente sus puntos de vista. Si no estás de acuerdo, qué lástima. Lo más probable es que te ignore. Parece ser fuerte. Si es ambicioso, casi siempre tendrá éxito. Según algunos estándares, por lo menos, porque pasará sin piedad por encima de quien sea para obtener lo que quiere. Su excesiva seguridad
Atrae generalmente a gente de tono más bajo a su alrededor. Piensan, he aquí un hombre que realmente sabe lo que está haciendo. Pero después de poco tiempo se encuentran confusos y molestos por su actitud y se preguntan, ¿cómo puede tener tan poco corazón? Él, sin embargo, mantiene su actitud helada y agria hacia los menos afortunados. Es una mezcla del brusco soy demasiado bueno para ellos del 1.5 y el ego autoconsciente del 1.1. En algunos casos se tratará de un exhibicionista que incomodará a todos los que le rodean, pero poco le preocupa. Su propia insensibilidad hace que le sea casi imposible sentirse apenado o comprender que los demás se incomodan. Es mío. Puede ser que tenga pocas o muchas posesiones, pero siempre tendrá la actitud del 1.5 de es mío, sobre las pertenencias de quien sea. Así que puede ser muy injusto en cuanto a adueñarse de las propiedades, del tiempo o del dinero de los demás. Comunicación. Aunque este tono es más alto que el de compasión, tiene más vitalidad y es más capaz, la persona que se queda en 1.2 es aberrada en extremo. Aunque quisiera ser compasiva, no podrá hacerlo. Es inmune hasta el encallecimiento ante las súplicas de piedad o comprensión. Vive en su mundo cerrado con llave, entre la amabilidad forzada y el odio más extraordinario. Si le platicas de alguna dificultad, te dirá, bueno, pues te metiste en eso porque quisiste. Se niega a ayudar. Te metiste en camisa de 11 varas, ahora aguántate. Por lo general ignora las comunicaciones de los demás, excepto aquellas que se acercan a su propio tono. Si le estás platicando algo, podrá estar dando golpecitos impacientes con el pie o apresurándote de alguna otra forma, a menos que el asunto en cuestión sea lo suficientemente escandaloso o turbulento, ya que a él le fascinan las historias de violencia. Enojo desviado. Con frecuencia vemos que esta persona actúa de manera ruda o enojada hacia un blanco equivocado. Al no poder lanzar su enojo directamente contra alguien, lo expresa indirectamente. Dice, pueden irse a volar, pero se lo dice a quien no corresponde. He visto incluso al individuo en no compasión hablando despectivamente sobre alguien con otra persona, estando presente el afectado. Una vez vi a un 1.2 haciendo cola en un banco. Molesto por la espera, comenzó a hacer observaciones en voz alta dirigidas a las paredes. Vaya, aquí tienen trabajando un montón de idiotas. ¿Por qué tanto retraso? ¿Se esperaron hasta que se llenara el local para irse a tomar un cafecito? Este enojo indirecto es una característica peculiar del no compasión. Un 1.5 en un arranque clásico haría pedazos al cajero directamente. Un 1.1 haría comentarios críticos al salir del banco. No compasión, atrapado entre la bravura y la cobardía, hace observaciones negativas, pero sin confrontar directamente. Como amigo, un 1.2 nunca llegará a usted a una comprensión mutua e íntima. No puede compartir tu dicha ni confortarte en tus lloriqueos. Puede ser que olvide llamarte si falta una cita. Puede irse a Hong Kong sin decir adiós. No le preocupan las delicadezas. Excesivamente desconsiderado, funciona como un caballo con vísceras que solo ve el camino que se extiende frente a él, sin darse cuenta de los trastornos y las desdichas que crean. Si se molesta en cultivar la amistad contigo, lo más probable es que sea con el fin de utilizarte. Solo quiero saber lo suficiente para destruir. Cada tono tiene un punto en el que cobra vida, alguna actividad aceptable que le permite a la persona dramatizar totalmente las características de su tono. Cuando un individuo encuentra una profesión compatible que le permita poner totalmente en juego su tono emocional, con el permiso público, por lo general opera efectiva y laboriosamente. Si un 1.2 se las arregla para entrar en el periodismo, puede convertirse en un excelente escritor de reportajes escandalosos. Este tipo de trabajo requiere las artimañas del 1.1 y el odio imparcial del 1.5. La actitud determinante es, solo quiero saber lo suficiente para destruir. El escritor de escándalos, operando con una amistosidad desarmante para ganarse la confianza de sus víctimas, se enorgullece de su habilidad para indagar toda la verdad, usando el talento del espía del 1.1. Así, puede partir de una pista sobre un relato y reunir cuidadosamente hechos al azar, rumores y reportes extraídos de sus informantes.
Insiste al volumen máximo en la ética y la moral de otros, aunque disculpa sus propias acciones destructivas con frases como «¿El público tiene derecho a conocer la verdad?». Un escritor de esto se hace pasar por quien sea de la manera más flagrante para obtener información o documentos. Considera que el fin justifica siempre los medios, porque la democracia da a la gente el derecho de saber. Es para el beneficio público. Renunciando a cualquier responsabilidad sobre algún resultado dañino, asegura que el buen periodista jamás debe tener la más mínima preocupación sobre las consecuencias de las noticias que reporta. Usa todas las artimañas que puedas. Sé tan cínico como quieras serlo, pero consigue los hechos. Luego, buenos o malos, repórtalos al público sin que te preocupen las consecuencias. Debemos satisfacer el derecho del público a saber. Lograr de otra forma significará la destrucción del periodismo libre. Su tendencioso punto de vista está tan cerca de la verdad que mucha gente inteligente lo cree y lo acepta. Debemos saber, no obstante, que la gente baja de tono reporta selectivamente solo las noticias de bajo tono, las actividades sórdidas y sensacionales de una pequeña minoría. De hecho, no ven las actividades altas de tono y de alta supervivencia. Cualquier tarde podrías hacer una encuesta en una zona residencial de clase media y difícilmente encontrarías a alguien que estuviera asesinando, violando, robando o causando un escándalo. En lugar de eso, probablemente encontrarías a mamá en la junta de padres de familia, enfrascada en una acalorada discusión sobre las tortas calientes, a papá quedándose dormido sobre el periódico y al Benjamín comiéndose 1 kilo de galletas, viendo televisión, escuchando estéreo a todo volumen y haciendo garabatos en los márgenes del libro de historia. Pero nada de esto es noticia, nos dice el periodista. Es interesante notar sobre el tono de toda nuestra sociedad que la palabra noticia ha llegado a significar principalmente sensacionalismo en lo más bajo de la escala. Viviendo mecánicamente. Siempre tuve la impresión de que Betty estudiaba a los demás para saber cómo debía reaccionar ella misma. Era como una adolescente en su primera cena formal observando a todos los demás para ver qué tenedor usar. En el día de su boda me preguntó, «Nunca he podido entender esto de las bodas. ¿Deben ser tristes como una misa? ¿Alegres como una fiesta o qué? Me imagino que depende de lo que tú misma sientas», le dije. «Pero no siento nada, no sé cómo reaccionar». Conforme maduraba, fue adquiriendo gradualmente los gestos sociales aceptados, pero no había jamás una originalidad o una amabilidad espontáneas. Una vez me dijo, «Mi marido dice que no soy lo suficientemente sensible. Le parece que nunca me doy cuenta si la gente está molesta o enojada por algo. Me imagino que tiene razón, pero ¿cómo voy a darme cuenta de lo que está pasando en la mente de otra persona?». Nunca pude comprender su extraño desapego con la vida hasta que me familiaricé con la escala tonal. Betty estaba encajonada tan profundamente en 1.2 que no experimentaba reacciones naturales. Tenía que adquirirlas mecánicamente de los demás. El criminal. El joven de agradable apariencia estaba sentado, mudo y sin expresión. Durante todo el largo juicio no mostró emoción alguna, ninguna preocupación, nada de lágrimas. Cuando el jurado lo encontró culpable, ante evidencias claras y explícitas, del brutal ataque sexual a una joven, continuaba sin mostrar reacción alguna. Mucha gente se preguntó si realmente era culpable. Sus antiguos vecinos dijeron, «No puedo imaginármelo haciendo algo tan violento. Siempre pareció un buen muchacho, de lo más tranquilo». Tampoco yo sabía que era culpable, pero por su tono supe que sí era capaz de cometer un crimen como ese. No todos los 1.2 son asesinos sexuales. Podrías encontrarte aquí también a la viuda respetable y áspera que no cree siquiera en el sexo. Pero los asesinos de este tipo están generalmente en ese tono. Es el sádico, el hombre que mutila y lastima por diversión, el niño que le arranca las alas a las moscas. Disfruta al lastimar a alguien que no puede defenderse. Incapaz de la agresividad brutal del 1.5, opera tras bambalinas. Los crímenes de guerra de los nazis y su cruel tratamiento de los prisioneros son ejemplo de 1.2. Su equilibrio de secreto y brutalidad puede verse en los crímenes clandestinos en que hay pocas posibilidades de hacer pagar al culpable. Resumen. Si tratas de llamar la atención a un 1.2 por sus actos de crueldad, él se quedará de lo más tranquilo. Hago lo que hago, si esto te molesta es problema tuyo. ¿Tiene miedo de saber lo que sienten los demás
porque tiene que evadir la responsabilidad por los efectos que crea en ellos. Sus acciones impredecibles pueden trastornar a los otros, pero por supuesto, es una lástima. El 1.1 simula frecuentemente compasión, comprensión o incluso aflicción para lograr algún fin encubierto. Pero el 1.2 rara vez se toma la molestia de simular. Indiferente, le da la espalda a las debilidades o los problemas de los demás. Paradójicamente, sin embargo, espera que sus actos dañinos se comprendan, se pasen por alto o se perdonen. En este nivel encontramos con frecuencia a una terca resistencia a hablar. El 1.2 se pone de mal humor en silencio, negándose a escuchar a los demás, a menos que los demás estén alentando su propia actitud. Para no compasión, solo hay un punto de vista, el suyo propio. Salgamos ahora hacia el campo abierto. Vamos al capítulo 11, enojo, 1.5 en la escala tonal de las emociones.